Puebla, México, es un lugar muy grande y muy bonito, donde los habitantes son personas amables, humildes y muy solidarios, ya que todos se cuidan entre sí. Solía vivir en un poblado cerca de Cholula, entre las calles Revolución y Chignahuapan. Recuerdo muchas cosas que pasaron en mi estadía en aquella lejana locación, donde la vista, en su mayor parte, solo son grandes terrenos vacíos y campos interminables de hierba amarillosa. En el pequeño pueblo donde vivía, no había grandes negocios, ni mucho menos tiendas por doquier, como las veo hoy en día aquí en la Ciudad de México. Pero si un negocio resaltaba entre todos, era una pequeña tienda de abarrotes sobre la calle Revolución, muy cerca de la secundaria y a unas casas de la mía. La atendía un regordete y simpático señor bonachón llamado Don Lucho, el cual era muy amistoso y de un carácter muy gentil. Don Lucho era muy conocido en todo el pueblo por su tienda, ya que no encontrabas otro lugar en toda la zona que tuviera más surtida su tienda que la de Don Lucho. En ella podías encontrar de todo, desde una lata de atún hasta un champán de importación francesa. Todos conocían a Don Lucho. Él fue muy amigable con todos sus clientes y nadie se metía con él, ni siquiera los rateros de la avenida El Carmen. Y era agradable ir a comprar a su pequeño pero bien surtido local. Yo siempre fui cliente recurrente, ya que mis papás se dedicaban a las ventas de tamales y siempre comprábamos todo lo necesario en su tienda. Era agradable platicar con él, ya que siempre tenía una historia cómica que contar. Lo único que a muchos desagradaba era cuando sus gatos estaban en los aparadores de la tienda. Eran 5 gatos grandes, más grandes de lo normal, un poco más grande de tamaño que un perro cocker adulto, de pelaje gris, atigrado y enormes ojos amarillos. Don Lucho decía que era su adoración y su orgullo, de raza Maine Coon, regalo de su tía abuela. Lo perturbador no era su enorme tamaño, ni mucho menos sus brillantes ojos amarillos cobre, sino su agresividad. Eran muy conocidos porque cuando rondaban en la tienda solían agredir a los clientes que frecuentaban la tienda y sin ningún motivo daban zarpazos con sus enormes patas, y en más de una ocasión llegaron a lastimar a uno que otro cliente. Don Lucho siempre pedía unas enormes disculpas cuando esto ocurría, lo cual era muy frecuente en quincena, cuando muchos compraban en su tienda. Normalmente los gatos estaban encerrados en jaulas, en su patio o en su sala, pero de vez en cuando se les podía ver vagando por la pequeña tienda. Incluso a mí me rasguñó uno de ellos y se comportó de una forma que no me parecía nada peculiar, pero Don Lucho lo sabía controlar a su manera, una que otra patada o un jalón de cuello. Pobre Don Lucho, fue muy perturbador y cruel lo que le pasó. Resulta que un día ya no abrió su local. Pensamos que el señor había salido de vacaciones o tuvo un problema, alguna emergencia afuera. Simplemente una mañana no abrió, y así fue por casi una semana. Extrañados los vecinos, decidieron comunicarse con algún familiar o persona allegada a él, pero fue inútil, ya que él no tenía familia. Resulta que solo tenía a su esposa y 2 hijas, pero él mismo nos contó que su esposa e hijas habían fallecido en un accidente de auto en la carretera México-Puebla cuando iban a visitar a su suegra, pues vivía en el Estado de México, por lo cual él no tenía a nadie que pudiéramos contactar. Pero fue en una semana la que transcurrió para que supiéramos lo que pasó con Don Lucho. Resulta que una alarma vecinal que estaba conectada en el local de Don Lucho se activó, ya que unos tipos intentaron robar en su tienda. Resulta que la alarma se activó
cuando uno de los tipos salió despavorido del lugar. Y como en este pequeño pueblo somos muy pocos vecinos, todos salimos corriendo para ver qué pasaba. Uno de los sujetos, como dije, corrió despavorido media calle antes de desplomarse en medio de la avenida, y del otro solo se escucharon sus gritos, que provenían de dentro del local de don Lucho. Cuando nos acercamos al tipo, que se encontraba tirado a media calle, notamos que no tenía ojos, solo 2 cuencas vacías y la garganta abierta de lado a lado, una profunda herida que aún dejaba ver las arterias borboteando la escasa sangre que le quedaba. Fue obvio que el sujeto ya estaba muerto. Su rostro y sus brazos estaban todos arañados, profundas heridas que más bien parecían haberlas hecho con alguna navaja o cuchillo afilado, pero el pobre sujeto ya se hacía en la calle tirado en un charco enorme de su propia sangre. El otro sujeto se encontraba todavía en el interior de la tienda, pero sus gritos, que al principio espantaban a todos, ya que eran gritos inhumanos de dolor, como si alguien estuviera siendo torturado o algo por el estilo. Más temprano que tarde, todos los vecinos se encontraban afuera de la casa, al igual que ya se había solicitado algunas patrullas. La mitad de los vecinos se acercaban al cuerpo tumbado de la calle, armados con machetes y palos. Los demás nos encontrábamos afuera de la tienda de don Lucho. Solo unos cuantos nos dispusimos a entrar antes de que llegara la policía, pero cuando abrimos la persiana por completo, un policía ya se encontraba allí con su motocicleta, y decidimos mejor esperar a que el señor cumpliera con su trabajo. Se acercó al ensangrentado cuerpo y por su radio pidió apoyo, mientras indagaba entre los vecinos, los cuales ya habían desconectado la escandalosa alarma que llevaba casi 15 minutos sonando. El oficial recibió la información de que se encontraba alguien adentro todavía, a lo cual sacó una lámpara de luz neón y desenfundó su arma tipo revólver y entró al interior de la tienda. Como a los 5 minutos o 7 se escuchó un fuerte grito, seguido de 3 disparos que retumbaron en todo el interior del edificio. De pronto, del vidrio roto por donde en aquel desafortunado hombre había escapado del interior de la tienda, salieron corriendo los 5 gatos de don Lucho. Corrieron tan rápido que en un parpadeo se perdieron entre la gran maleza de los extensos campos. Muchos habían corrido a sus casas por los disparos que se escucharon, pero mi papá y yo y otros 4 vecinos nos metimos con mucha cautela al interior de la tienda, con la intención de encontrar al guardia que minutos atrás entró con su linterna. Mientras cruzábamos los estantes de despensa, los cuales estaban desordenados, vimos una puerta abierta que se dirigía a la sala de la casa de don Lucho. En cuanto nos fuimos introduciendo a la penumbra de su sala, vimos la tenue luz del guardia que se difuminaba en la oscuridad de la pequeña habitación. Don Miguel, uno de los señores que entró con nosotros, encontró el interruptor de la luz y le encendió solo para ver una escena que hasta el día de hoy, 23 años después, no me he podido sacar de mi mente, y hay días en los que me causa pesadillas. El policía, recargado en una pared con la garganta abierta, y él tratando de contener la sangre que emanaba de la pequeña pero profunda herida, y cerca de la ventana rota se hallaba el cadáver de un tipo, en un gran charco de sangre, al igual que las huellas de sangre hechas por los gatos por todas partes. El sujeto estaba con la panza completamente abierta, sus órganos saliendo de él y algunos trozos de carne faltante en los brazos y garganta. Además, con la cara toda arañada y una terrible expresión de horror marcada en la última mueca de aquel sujeto, revelaba el dolor por el que había pasado antes de morir, pero lo más aterrador estaba por venir. Mientras 2 de las personas que entraron con nosotros se acercaron a atender al oficial herido, mi papá, don Miguel y yo entramos a una puerta que se encontraba abierta a un costado de la sala.
Vimos que se dirigía a una especie de sótano. Bajamos por las escaleras de cemento, poco a poco buscando un apagador en la pared mientras descendíamos lentamente. Fue cuando un hedor nauseabundo invadió el aire mientras más bajábamos, pero sin darnos cuenta ya habíamos llegado hasta el último escalón, y fue cuando pudimos encender la luz y por fin pudimos ver de dónde provenía tan nauseabundo olor. Los restos de lo que parecía ser Don Lucho se encontraban esparcidos por todo el suelo, una masa de carne grisácea y café rodeada de moscas y con pequeñas y pútridas larvas emergiendo de los pocos pedazos de carne aún pegados en su osamenta. Despedían un hedor que parecía ahorcar mi garganta. Los asquerosos restos se encontraban a un costado de la escalera. Sangre café ya coagulada por todo el suelo, lleno de larvas, nos hizo retroceder hasta llegar a la sala. Pero antes de salir del sótano, noté que se hallaba en una pared una jaula de metal, donde pude distinguir pedazos de carne, y juro que hasta pude ver un brazo en una de ellas. Era obvio por las pequeñas huellas de los gatos que ellos se habían comido a Don Lucho. Ellos pudieron haber matado a los dos tipos que entraron a la casa y haber herido a un oficial armado. Mi pregunta tuvo respuesta cuando 3 oficiales y un paramédico entraron a la casa. Nos desalojaron. Después de mucho investigar y de que hablaron con varios vecinos, lograron dar a la luz unos videos que solo nos los mostraron a unos cuantos y jamás revelaron al público. En los videos aparece Don Lucho un poco más joven de lo que yo lo recordaba. Haber conocido con su esposa y su hija. Después de unos momentos aparece Don Lucho discutiendo con su esposa. Al parecer, la que está grabando es su hija. Don Lucho golpea a su esposa en la cabeza con un martillo y esta cae al suelo. Él se lanza sobre ella y la sigue golpeando repetidas veces. De repente la cámara cae al suelo y se ve que la niña intenta desesperadamente que su papá deje a su madre, ya que se encontraba sin vida y con el cráneo abierto. Don Lucho soltó el martillo y sujetó a su hija por la garganta hasta asfixiarla, y en los 10 minutos siguientes solo se le ve llorar a Don Lucho. Después la escena cambia a donde él comenzó a destazar los cuerpos de su esposa y su hija. Por escasos 8 minutos que siguió el video, solo vimos cómo abrió el estómago de su esposa e hija y luego con un serrucho cortó los cuerpos. De pronto Don Lucho se da cuenta de la cámara y la toma para darle fin al primer video. En el segundo video se ve dando de comer carne, que era más que obvio que se trataba de los cuerpos que ya había cortado, a sus gatos, mientras él decía: anden, coman mis niños. Esas traidoras se lo merecían. Si tienen más hambre, hay mucho más de donde les traje esto. En el otro video solo aparecía él hablando a la cámara, pidiendo perdón y llorando. Luego, uno de sus gatos sube hasta donde estaba Don Lucho y el gato agresivo le suelta un zarpazo. Don Lucho le dice: tranquilo, ya no hay más, se lo han acabado todo, pero les conseguiré más, esperen, ya lo verán. En el último video se ve a 3 sujetos que se encuentran encerrados en las mismas jaulas que yo vi en el sótano, llorando y pidiendo salir de allí, mientras Don Lucho, por una rendija de la parte de arriba de uno de ellos, introduce un cuchillo amarrado a un palo de escoba y empieza a apuñalar al pobre tipo hasta que éste muere. La escena se corta y en el siguiente plano aparecen los gatos comiendo carne rojiza y cruda. Uno de los oficiales saca 3 expedientes preguntando si reconocemos a las personas del video y a las de los archivos. Nos informan que en el patio trasero y en el sótano se encontraron 8 restos, todos mutilados y signos de haber sido comidos por los gatos, pertenecientes a personas desaparecidas y gente con la que, según informes, tenían problemas con Don Lucho. Después de un mes de lo que pasó, empezaban a aparecer perros destripados y ganado muerto en la zona donde vivía Don Lucho. Yo me mudé 2 años después de lo ocurrido. He recordado todo esto porque vine de vacaciones a visitar a mis padres y ayer por la noche mi hijo de 6 años fue atacado por un gato que lo arañó en su brazo.
El gato salió corriendo por la misma ventana por donde entró. Y ahora mismo estoy desde mi ventana viendo a la maleza y me pregunto, ¿qué fue de esos gatos de Don Lucho? ¿Por qué Don Lucho hizo lo que hizo? ¿Y por qué aún siguen apareciendo animales destripados? Como sea que lo llamen, Diego Iván Ávila Roldán, Don Lucho, el asesino de los gatos, no importa, él fue el verdadero monstruo.